Hola, en el presente video vamos a explicar el proceso de generación de un biogás a partir de residuos sólidos urbanos. Nuestro grupo está conformado por Arnaldo Sánchez Herrera y quien les habla, Gabriela Muñoz Toro. Bueno, para empezar a explicar el proceso tenemos que saber qué es un biogás. Entonces, un biogás es el gas resultante de la degradación de la materia orgánica. Está compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono y diversas impurezas. Bueno, el porcentaje en metano que se puede obtener de un residuo depende de su contenido en proteínas, carbohidratos y lípidos. La tabla que ven recoge los principales componentes de un biogás obtenido de una fracción orgánica estándar de residuos sólidos urbanos. Bueno, el valor energético de un biogás está directamente relacionado con su contenido en metano. Para un biogás con las mismas características citadas anteriormente, el valor está entre los 18 y los 27 megajoule por metro cúbico. El esquema que ustedes pueden ver muestra la equivalencia entre un biogás estándar y otras formas de fuentes de energía. Bueno, para entender el proceso por el cual se obtiene un biogás, tenemos que saber qué es la digestión anaerobia. Entonces, la digestión anaerobia consiste en la degradación de la materia orgánica por acción de las bacterias en ausencia de oxígeno. A consecuencia de este proceso se van a producir tres productos principales que son el biogás, el digesto y los lixiviados. Bueno, el digesto va a ser la parte sólida de la materia orgánica que una vez digerida tiene un alto contenido en calcio, potasio, fósforo y nitrógeno. Y los lixiviados forman la parte líquida de la materia orgánica procedente del proceso. Entonces, dependiendo de la procedencia de esta materia orgánica, se pueden tratar estos lixiviados como residuos o también pueden ser aplicados a tecnologías similares a las de las aguas residuales. Bueno, antes de poder transformar la materia orgánica en biogás, antes de que ésta entre al biodigestor, es importante acondicionarla. Entonces existen 4 tipos de pretratamiento que permiten acondicionar la materia orgánica antes de que ésta entre al digestor. Bueno, el primer tratamiento es un tratamiento mecánico, el cual consiste en utilizar una trituradora industrial, triturar la materia orgánica, seleccionar el tamaño dependiendo de su origen y con esto lo que se quiere es eliminar todos los posibles materiales inertes que se encuentren en la materia orgánica, como por ejemplo los vidrios, las arenas, los plásticos y los metales. Bueno, este suele ser siempre el primer paso de los pretratamientos posteriores a este. Está el pretratamiento térmico, que consiste en someter la materia orgánica a un proceso de higienización a una temperatura alrededor de los 70 grados Celsius durante 1 hora más o menos. Entonces se utiliza principalmente para residuos de origen animal, aumentando así la producción de metano en 4 veces. Bueno, el siguiente pretratamiento es un pretratamiento térmico de esterilización en el cual se somete la materia orgánica a una temperatura de 133 grados Celsius y una presión de 3 bares. Entonces, esta pasteurización se aplica a ciertos residuos de origen animal, solamente de origen animal. Y es como un requerimiento de la normativa europea llamada Sandach. Y el último pretratamiento es un pretratamiento biológico. Entonces, este consiste en almacenar toda la materia vegetal, solamente trabaja con materia vegetal. Entonces, toda esta materia vegetal se va a almacenar y se va a compactar en un silo como el que ustedes pueden observar, bajo unas condiciones de ausencia de oxígeno, de luz, un pH bajo, que inhiba el crecimiento microbiano. Bueno,
A continuación pueden observar una gráfica en la cual se están pudiendo observar las diferentes etapas de la digestión anaerobia. Primero está la hidrólisis. Entonces, en la hidrólisis lo que pasa es que la materia orgánica, bueno, las moléculas insolubles, que son complejas, se van a hidrolizar por actuación de las enzimas. Entonces, debido a que los microorganismos no son capaces de digerir estas moléculas, necesitan de la ayuda de las enzimas. Estas, ¿qué es lo que hacen? Las enzimas van a transformar estos componentes de la materia orgánica principales, que son la proteína, los carbohidratos y los lípidos, los van a transformar y a sintetizar en aminoácidos, azúcares y ácidos grasos. Las enzimas encargadas de transformar la materia orgánica en aminoácidos se llaman proteasas, y las enzimas que transforman los lípidos en ácidos grasos se llaman lipasas. Las bacterias que están involucradas en este proceso se llaman bacteroides lactobacillus. Bueno, también está la segunda etapa, que es la etapa acidogénica o fermentativa. Entonces, en esta se lleva a cabo la degradación de las cadenas solubles generadas en la etapa anterior y se convierte en ácido acético, ácido fórmico, hidrógeno y productos intermedios. Las bacterias que van a trabajar en este proceso se llaman Clostridium y Paenibacillus. La siguiente etapa se llama etapa acetogénica. Entonces consiste básicamente en transformar el etanol y los ácidos grasos en acetato e hidrógeno a través de las bacterias acetogénicas que se llaman Acetobacterium. Y la última etapa de la digestión anaerobia se llama etapa metanogénica. Entonces, en esta etapa se van a transformar el acetato, el metanol y otras metilaminas. Todas estas se van a transformar en el producto que queremos, que es el metano. Bueno, las bacterias que actúan en este proceso se pueden clasificar en dos, ¿no? Que son las acetoclásticas y las hidrogenotróficas. Estas también se les llaman terminan el crecimiento microbiano. Entonces, la complejidad del proceso de digestión anaerobia radica en mantener las condiciones necesarias para que las diferentes poblaciones de bacterias se reproduzcan en el interior del reactor. Pues los siguientes son los factores que afectan directamente al crecimiento bacteriano y por lo tanto la cantidad de metano que se pueda obtener. Primero tenemos la composición de sustrato, que determina tanto la cantidad como el contenido de metano en el biogás. Entonces tenemos el compuesto orgánico, la cantidad de metano generada y el porcentaje de metano. ¿Sí? Entonces tenemos las proteínas, lípidos y carbohidratos. Otro factor es el pH y potencial redox. Es un factor determinante para el crecimiento o la inhibición de ciertas bacterias. El rango óptimo de pH para reactores de mezcla completa o como de flujo pistón se encuentra entre 6,8 y 7,5, y por debajo de este rango las bacterias metanogénicas quedan inhibidas, así como la producción de metano. Por el contrario, las bacterias pertenecientes a la etapa de hidrólisis y acidogénesis se pueden convivir en un sustrato con pH inferior. El pretratamiento biológico ensilado de la materia orgánica explicado anteriormente aprovecha la inhibición de la fase metanogénica manteniendo un pH bajo 4,5 o 6,3 para almacenar materia orgánica con todas sus propiedades durante largo tiempo. El pH también afecta los equilibrios químicos del medio, desplazándolos hacia la formación de determinados compuestos. Con pH bajos se tienden a formar amoníaco, mientras que con pH altos se tienden a formar ácido acético, alterando la composición final del biogás. Para el crecimiento óptimo de las bacterias metanogénicas hay que asegurar un potencial redox entre menos 220 y menos 350 para un pH de 7. Otro factor es la temperatura. Pues que junto al pH, la temperatura es uno de los factores más influyentes en el crecimiento bacteriológico, y por esa razón los digestores disponen de sensibles equipos de medición que controlan la variación de temperatura para que el sustrato no exceda el rango entre
0,6 y 1,2 grados centígrados al día. Esto, dependiendo de la temperatura en el interior del digestor, se pueden distinguir tres regímenes de trabajo. El ciclofílico, donde la temperatura nunca excede los 25 grados centígrados, la actividad es baja y el tiempo de digestión puede alcanzar los 100 días. El mesófilo, la temperatura va de los 25 a los 45 y la actividad bacteriana es media y el tiempo de digestión está comprendido entre 20 y los 60 días. El termófilo, el rango de temperatura va de los 45 a los 80 grados centígrados. La actividad bacteriana es alta y el tiempo de digestión se encuentra entre los 10 y los 15 días. A estas temperaturas se eliminan parte de los microorganismos patógenos, pero se corre el riesgo de que el proceso se vuelva inestable. Como se puede apreciar, el crecimiento de las poblaciones de bacterias aumenta con la temperatura, reduciéndolo considerablemente el tiempo de residencia de la materia orgánica dentro del digestor. Generalmente los digestores continuos están diseñados para trabajar en régimen mesófilo, puesto que el régimen termófilo es más costoso y difícil de controlar. En la actualidad, en procesos discontinuos se lleva a cabo la implementación de dos etapas de digestión, una primera termófila y a continuación una mesófila, donde se llegan a un equilibrio entre tiempo de digestión y estabilidad del proceso. Como otro factor que determina el crecimiento tenemos la humedad. Como ya se ha explicado anteriormente, la humedad del sustrato introducido en el digestor puede limitar las etapas de hidrólisis debido a la que las enzimas no pueden disolver los macronutrientes contenidos en la materia orgánica. Por esta razón, la homogeneización del sustrato durante el pretratamiento es tan importante. El rango óptimo de humedad se encuentra el del 70 y 80%. Las bacterias metanogénicas se alimentan principalmente de carbono y de nitrógeno. El carbono proporciona las energías, mientras que el nitrógeno es utilizado para formar nuevas células. La relación carbono-nitrógeno es óptima. La relación carbono-nitrógeno, la óptima, es de 31, es decir, la materia orgánica cuenta con 30 veces más carbono que nitrógeno. Si la relación de carbono-nitrógeno es mayor, la degradación de la materia orgánica se vuelve lenta debido a su falta de nitrógeno. En cambio, si la relación carbono-nitrógeno es menor, la etapa metanogénica queda prácticamente inhibida. Los procesos anaeróbicos necesitan otros nutrientes aparte del carbono y el nitrógeno, como el fósforo, que es entre 1 a 7 o 1 a 5 la cantidad de nitrógeno y es menor que la del níquel, cobalto, hierro y zinc. A continuación, pues vamos a explicar los tipos de reactores anaeróbicos que necesitamos para nuestro proceso de creación de biogás. Entonces, debido a que las plantas de tratamiento de RCU manejan volúmenes de residuos altos, es necesario un uso de reactores anaerobios que mantengan altas concentraciones de microorganismos y trabajen de forma continua. Para esto, tenemos el reactor de mezcla completa o el CCTR. Tienen forma cilíndrica vertical y están fabricados en hormigón pretensado o acero y pueden alcanzar volúmenes útiles de 2000 metros cúbicos. Funcionan de manera continua y con una entrada de fracción orgánica, sustrato y salida de digesto respectivamente. Otra característica de este tipo de reactores es que la biomasa no va fija al reactor, es decir, los microorganismos abandonan al digesto junto a la materia digerida. La característica principal de este tipo de reactores es que la concentración tanto del sustrato como de microorganismos permanece constante en el volumen del reactor. Esta distribución uniforme se logra mediante la gestación mecánica o neumática. Las ventajas de estos reactores es una tecnología versátil y relativamente sencilla, coste reducido, posibilidad de trabajar de forma continua, semicontinua o discontinua. En general es posible llevar a cabo el mantenimiento de los equipos internos sin vaciar el digestor. Y para ciertos casos se puede acoplar una cubierta de membrana flexible con el consiguiente ahorro del gasómetro. Las desventajas: dificultad para mantener una temperatura homogénea y pues es necesario tiempos de retención hidráulico superiores a los del reactor flujo-pistón y formación de costras. Bueno, entonces
Seguimos con el PFR o reactor de flujo pistón. Estos reactores tienen forma cilíndrica, puede colocarse vertical u horizontalmente y pueden alcanzar volúmenes útiles de hasta 3.000 metros cúbicos. La peculiaridad de estos reactores es que las concentraciones tanto de sustrato como de microorganismos son diferentes en cada sección del digestor y funcionan de manera continua utilizando el empuje producido por la incorporación de un nuevo sustrato para desplazar la materia orgánica de manera longitudinal a lo largo del digestor. La agitación necesaria de estos digestores es menor que los de mezcla completa y puede ser mecánica como neumática. La principal característica de este tipo de reactores es que pueden diferenciar claramente las diferentes etapas del proceso de digestión anaeróbica a lo largo de la longitud del digestor. A la entrada del sustrato se identifican las etapas de hidrólisis y acidificación, mientras que a la salida se lleva la etapa metanogénica. Como podemos observar en la imagen, esquemáticamente el diagrama de flujo pistón de forma horizontal. Las ventajas: menor riesgo de formación de costras debido a su construcción y requiere menor tiempo de retención hidráulico debido a la separación de etapas. Sistema de calefacción más eficiente debido a su diseño compacto. Las desventajas es mayor inversión por unidad de volumen respecto a los de flujo pistón, a los de mezcla perfecta, y es impredecible el vaciado del digestor para llevar a cabo el mantenimiento interno del digestor. Muchas gracias, compañeros. Acá hemos terminado nuestra exposición. Eh, Espero tengan buenas vacaciones.